Diseño lógico implementado por lógica mezclada. En este video veremos lo que es la lógica mezclada, la cual, para poder entender esto, se necesita tener ya un curso introductorio de diseño digital o de diseño lógico. En este caso ya necesitamos conocer lo que son las leyes de la álgebra booleana, los mapas de Carnot y una introducción muy básica a las compuertas. El diseño lógico no es una materia que se enseña a nivel de licenciatura, muchas veces se enseña a nivel de maestría, entonces vamos a adaptarnos a esta nueva estrategia de diseño. Para introducir a la lógica mezclada necesitamos entender ciertos conceptos y diferenciarlos bien. El primero es que nosotros sabemos que en la lógica digital nuestro voltaje se define como alto y como bajo, nuestros niveles de voltaje. El bajo normalmente son 0 voltios y el alto es un asociado a 5 voltios idealmente. Ya sabemos que en la práctica existen niveles lógicos de 1.7, 3.7 y eso se considera un nivel alto de voltaje. Si ya han conocido diseño de circuitos lógicos, estarán familiarizados con alguna de las dos lógicas, o la positiva o la negativa. ¿Cuál es la diferencia en la convención? La diferencia de la lógica positiva es que un nivel verdadero, es decir, true, de verdadero, se representa como un nivel alto, mientras que el nivel falso se representa con un nivel bajo de voltaje. Esto es que en la lógica positiva, el true, el verdadero, vale 5 voltios o un 1 lógico, y el falso, que es el nivel bajo, vale 0 voltios o un 0 lógico. Mientras que en la lógica negativa es todo lo contrario. El nivel true, el verdadero, es el nivel bajo, es decir, en un 0, y el nivel falso se representa como un nivel alto, es decir, el 1 lógico o los 5 voltios. Ahora, aquí diferenciamos, hacemos nuestra primera diferencia. Verdadero y falso se refieren a la lógica. Sin embargo, H y L se refieren a los voltajes. Entonces, mientras que en la lógica positiva, estos dos se encuentran de cierta manera juntos, el verdadero es en alto y el falso es en L, en bajo, y asimismo también en la lógica negativa, se encuentran juntos en nuestra lógica mezclada que aprenderemos, estos automáticamente se separan, es decir, nos quedamos con la pura lógica de verdadero y falso para las tablas de verdad y los niveles de voltaje los podemos omitir, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué significa el empleo de la lógica mezclada o lo que es en inglés como Mixed Logic? Entonces, la lógica mezclada lo que va a hacer es que en cualquier nivel del punto de circuito del diseño va a implementar tanto lógica positiva como lógica negativa. ¿Y cómo es esto posible? Para poder hacerlo, necesitamos nosotros entender ciertas particularidades del diseño lógico empleando la lógica mezclada. Lo primero es la convención del voltaje, tal como lo vimos aquí. Entonces, en la lógica mezclada, nosotros vamos a mostrar la representación de lo que es el verdadero, que se representa, por ejemplo, si el nivel es verdadero en un nivel bajo, la lógica mezclada lo va a implementar por medio de un circulito colocado a la terminal de un dispositivo. Bien puede ser así o bien puede ser así. Entonces esto nos indica que a nivel de circuito, este símbolo representa que esta terminal es verdadera en nivel bajo. En caso de que sea verdadera en nivel alto, es decir, tal como lo implementa la lógica positiva, no omitiremos, mejor dicho, este circulito, es decir, colocaremos las líneas de esta forma. Además, en la lógica mezclada, lo único que hacemos es jugar con la lógica. La lógica permanece. Esto nos indica que no vamos a tener nosotros, como en las dos lógicas anteriores, aquí diferenciábamos lo que son las compuertas NAND, NOR, XOR, etc. Para la NAND y la NOR, por ejemplo, y acá aparte la AND y la OR, en la lógica mezclada únicamente vamos a implementar lógica tanto AND y lógica OR. De tal manera que las otras lógicas en la lógica mezclada no existen, sino únicamente existe la lógica AND, la lógica OR y la lógica NOT, que ya veremos un poquito más adelante. Entonces, vamos a adentrarnos, ya que entendemos de qué va a tratar la lógica mezclada, vamos a adentrarnos a continuación a algunas convenciones, particularidades en el momento de diseñar los circuitos con lógica mezclada. Ahora, comencemos con nuestra lógica AND. Aquí tenemos una tabla lógica y aquí vamos a poner tablas de voltajes. Quedamos que en la lógica mezclada separa la tabla lógica de la tabla de voltajes.
de tal manera que nosotros necesitamos conocer cuál es la lógica AND. Recordemos que en términos de lógica, esto se escribe como falso, falso, las entradas son AB y las salidas Y, luego sería falso, verdadero, verdadero, falso, y luego la opción de verdadero, verdadero. Y siguiendo la lógica AND, la función AND es verdadera únicamente cuando ambas entradas son verdaderas. Entonces, aquí es verdadero. Cuando ambas son verdaderas, lo demás se llena automáticamente de falsos. Para lo cual, para la lógica AND, necesito aprenderme la tabla lógica. Una vez conocida la tabla lógica, puedo pasar a llenar la tabla de voltajes de cualquier dispositivo que sea lógica AND. Vean que el símbolo representa una AND. Y en lógica mezclada, diferenciamos, o mejor dicho, todo lo que sea el símbolo de la AND, no importando que sean otros símbolos. Aquí hay que desprendernos mucho de la lógica tradicional positiva y negativa. Entonces, no importando el símbolo, si vemos el símbolo de la D de la AND, entonces tenemos que hacer referencia a la lógica de la tabla AND. Ahora, para llenar nuestra tabla de voltajes, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues acá tenemos, por ejemplo, esta. Será A, B y C. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle igual A, B y Y, que es la salida. Y si yo quiero saber cómo es la tabla de voltajes de esta, sería A, B y Y. Y necesito conocer lo que hemos mencionado anteriormente, al inicio del video. Los circulitos me indican que esta terminal es verdadera en nivel bajo. La ausencia de circulito me indican que esta terminal es verdadera en nivel alto. Por lo tanto, A y B que tienen circulito serán verdaderas en nivel bajo y la salida Y que no tiene circulito será verdadera en nivel alto. Dicho de otra manera, los que tienen circulito emplean la lógica negativa y los que no tienen circulito emplean la lógica mezclada para la asociación o la convención de los voltajes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya tenemos esto. Las dos entradas tienen circulito, entonces significa que la lógica es contraria a la lógica positiva. Entonces me dice que es verdadero para nivel bajo. Entonces donde yo vea verdadero, tengo que poner nivel bajo. Donde vea falso, necesito poner nivel alto. Entonces tengo aquí falso, entonces tengo que poner nivel alto. Falso, nivel alto. Verdadero, pongo aquí nivel bajo. Verdadero, nivel bajo. Falso, nivel alto. Verdadero y verdadero se da en bajo. Es decir, las dos entradas, que son A y B, si se dan cuenta, la tabla se invirtió en los niveles asociados de voltaje en comparación con la lógica positiva. Los falsos son H's y los true, los verdaderos, son L's. Ahí está. Entonces, esto es lo único que necesitamos aprender. La bolita me asocia el nivel al cual el verdadero está asociado. El verdadero está asociado al nivel bajo. Ahí está. Y todo lo demás queda lo que es falso en H. Ahora la Y. La Y, ¿en qué está asociado? Me dice que está asociado, no tiene bolita, entonces significa que el nivel alto es el verdadero. El verdadero se da en nivel alto. Entonces acá está el verdadero, en el último renglón está el verdadero, sigo la lógica, aquí está el verdadero, entonces pongo el nivel alto, falso, 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 significa que son en bajo. L, L, L. Si se dan cuenta, los que corresponden a los que tienen circulito será la lógica negativa. Los que corresponden a los que no tienen circulito será la lógica positiva. Es decir, sabemos que true es alto, F es bajo, F es bajo, F es bajo. Y ahí está. Con esto yo ya tengo una tabla de voltajes para este dispositivo específico. Estos dispositivos son ejemplos los cuales yo voy a poder emplear en la lógica mezclada. Si nos damos cuenta, nosotros podemos encontrar ya en el manual TTL dispositivos que se adapten a estas necesidades, a las necesidades del dispositivo aquí, y únicamente adaptar nuestro hardware o nuestro elemento físico gracias a la tabla de voltajes. Lo que no cambia aquí será la lógica. La lógica permanecerá en cada punto del circuito. Vamos ahora con la siguiente tabla, esta. Idealmente, si nos damos cuenta, si recordamos en lógica positiva, es la NAND. Entonces yo tendría aquí A, B y Y. Y vamos a construir una tabla de voltajes aquí. Espero que me quepa. Será A, B y Y. Entonces las entradas no tienen circulito. Si no tienen circulito, asocio la lógica positiva, es decir, cuando el verdadero está en alto. Entonces sería FF, que significa que es bajo, bajo. F, L, aquí es H. Luego sería HL. Y luego los que son verdaderos, pues están en alto. Recuerden, si no hay circulito, si es la pura línea, es verdadero en nivel alto. Ahí está. Verdadero, verdadero, aquí está. Es decir, la tabla es así como aparece
en la lógica positiva. Ahora, la salida es Y, pero tiene circulito, entonces es verdadera en nivel bajo. Significa que implementaré la lógica negativa para la salida únicamente. Las salidas son F, 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 true. Entonces, lo que es verdadero tiene que estar en nivel bajo. Entonces, el último renglón es verdadero, este lo pongo en nivel bajo, y todos los demás que son falsos los tengo que cambiar a nivel H, nivel alto. Ahí está. Y si nosotros nos vamos al manual TTL y buscamos un dispositivo, un hardware físico que implemente esta tabla de voltajes, nos encontramos con que se asocia exactamente a la compuerta llamada en lógica positiva compuerta NAND, es decir, una 74LS00 de 2 entradas, de esta manera. Entonces, ¿qué nos va a permitir la lógica mezclada? Nos va a permitir que el diseño quede lo más cercano a lo que el diseñador o el constructor de la lógica de circuitos realmente hace al momento de que diseña los circuitos integrados. Entonces, la lógica aquí va a prevalecer por encima del hardware. Ya después nos preocuparemos en ver en el manual estos elementos, cuáles se adaptan en términos de los dispositivos que yo tengo disponibles. Entonces, ahí está. Ahora vamos con el último dispositivo, para lo cual voy a borrar esta tabla. Este de aquí, no sé si hay un dispositivo que la haga, vean, es HHL, HLL, LHL y LLH. Este me parece que el que la hace será este de aquí. Si nos damos cuenta, en el manual será una 74 LS y me parece que es la 02, que es la llamada compuerta NOR. Veámoslo. Cuando es en bajo, me da un alto. Cuando es LH, me da un bajo. HL me da un bajo. HH me da un bajo. Sí, es la 64LS02. Ahora vamos con el último. Vamos a dibujar aquí la tabla en este caso en verde para diferenciarla. Ya que entendimos más o menos cómo es esto, vamos a hacerlo más rápido. Sería A, B y Y. Entonces las entradas son verdaderas en bajo. Entonces toda esta tabla queda al revés. Entonces sería FF serían H's, luego sería HL, luego sería LH y luego LL. Y luego para la salida, que es Y, también tiene nivel bajo, en verdadero. Entonces las salidas también se cambian, ¿no? Sería HHHL. Entonces sería HHHL. Ahí está. Y entonces este símbolo que en lógica positiva no existe, tiene una representación en tabla de voltajes así, y en hardware físico sí existe. ¿Qué compuerta es? Veanlo. Es, si lo vamos a lógica binaria, sería 1 más 1, bueno, 1 con 1 me da 1, 1 y 0 me da 1, 0 y 1 me da 1, 0 y 0 me da 0. ¿Cuál es la compuerta? Es muy fácil, es una compuerta OR, 74LS32, una OR de 2 entradas. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que nosotros, con un mismo símbolo, aplicando una sola tabla de verdad en lógica, vamos a tener distintos componentes a nivel de hardware, pero la lógica es la misma. No tenemos que pensar en términos de aprender una lógica que sea del tipo NOR, aprender una que sea del tipo NAND. Si nos damos cuenta, vean cuántas están surgiendo a través de la lógica AND, únicamente cambiando la simbología gracias a la lógica mezclada. Surgió una NOR, surgió una NAND y ahorita está surgiendo una OR. Y esta obviamente pues es una AND. Si yo saco la tabla de voltajes de esta compuerta, que lo puedo hacer igual, me doy cuenta que será una 74LS08, que es una NAND de 2 entradas. Entonces vean, a partir de un símbolo de AND, están surgiendo 4 dispositivos de hardware disponibles. Esto es para la lógica NAND. Ahora vamos a ver qué sucede para la lógica OR. La tabla lógica de la función OR se respeta de la forma similar con los verdaderos y falsos. Entonces comenzamos a llenar la tabla falso, 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 verdadero, verdadero, falso y luego verdadero, verdadero. Recordemos que la función lógica OR es verdadero siempre y cuando una de las terminales de entrada sea verdadera. Entonces, al menos una es verdadera, verdadero. Al menos una verdadera, verdadero. Aquí ambas son verdaderas, verdadero. Solamente es falsa cuando ambas son falsas. Y ya tengo la función lógica OR. Hay que aprender esta función de tabla en lógica porque en tabla de voltajes ya vimos que nuestra simbología de la lógica mezclada nos va a permitir distintos puntos o distintos hardwares montados a nivel de circuito. Entonces vamos a ver. Aplicando la tabla de voltajes para esta primer
compuerta que tengo aquí con lógica OR, vean que el símbolo es una OR, entonces sería AB y la función es Y de salida. Entonces me dice que las entradas son verdaderas en nivel bajo, ya que tienen el circulito. Entonces todo esto lo cambiamos. En lugar de FF sería HH, HL, LH y LL. Recordemos, esta es verdadera en nivel bajo, true en nivel bajo. Ahora, la que no tiene bolita, que es la salida, es verdadera en nivel alto, es decir, la dejamos con lógica positiva. Esta de aquí la dejamos con lógica positiva, sería LHHH. LHHH. Ahí está. Y podemos deducir en el manual TTL qué hardware podemos aplicar para esta función o para este tipo de símbolo en lógica mezclada. Que este símbolo no existe obviamente en lo que es lógica positiva o negativa. Entonces, ¿qué dispositivo sería para este caso? Si nos damos cuenta, tenemos aquí, ¿qué compuerta sería? Vamos a ver. Teníamos en LL es un H, en HL es un H, pues es una compuerta del tipo NAND, si nos damos cuenta. Esta de aquí es una compuerta que realiza la función en lógica positiva llamada NAND. Entonces es un 74LS00, una NAND. ¿Sí? Véanlo por sí mismo, asocienlo, entonces no hay ningún problema ahí. Ahora, vamos con la tabla de voltajes de este dispositivo de abajo, que en esencia, si nos damos cuenta, el símbolo es muy reconocible. Se tratará del símbolo de una NOR. Entonces esperamos que la tabla de voltajes que nos arroje sea la tabla de voltajes del dispositivo 74LS02 para una NOR. Entonces sería A y B como entradas y Y de salida. Las entradas no tienen circulito, entonces se asocian a verdadero con un nivel alto. Entonces serían LL, o sea, dejamos todo esto igual, LL, LH, HL y finalmente verdadero en nivel alto, HH. La salida tiene circulito, entonces es todo lo contrario. Se asocia verdadero a nivel bajo. El único verdadero que vemos, los verdaderos que son estos tres últimos y se asocia con nivel bajo. Este es falso, entonces esto sería al nivel alto. HLLL. Ahí está. Y vemos que la tabla, pues sí, correspondería exactamente a la tabla inversa de esta compuerta en lógica positiva. Entonces, esta sería a nivel de hardware, si lo buscamos, 74LS02, que es una compuerta del tipo NOR. Incluso el símbolo lo reconocemos fácilmente porque lo hemos aplicado en lógica positiva. De esta forma nos damos cuenta que la lógica mezclada me va a permitir, gracias a conocer únicamente dos lógicas, la AND y la OR, distintos símbolos aplicados a nivel de circuito que automáticamente me van a decir qué elemento, gracias a que conocemos la tabla de voltajes y que sabemos sacarla, me van a decir al final qué elemento de hardware puedo implementar para esta lógica. Y listo. Espero haya servido este video. Seguiremos avanzando en lo que es el diseño lógico avanzado.